Muy buenas noches, amados hermanos. Muy, pero muy buenas noches. Le damos la gran y preciosa bienvenida al Espíritu Santo, al Señor Dios Todopoderoso, quien nos permite estar reunidos en esta preciosa y maravillosa noche. Qué bendición que nos da el Todopoderoso el poder compartir de unos instantes, de un tiempo en el que busquemos de su presencia, en el que busquemos de su Santo Espíritu. Por eso, amado hermano y hermana, donde tú estés, por favor, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y derramémonos completamente nuestro corazón frente a nuestro Señor y Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Queremos agradecerte por este precioso y maravilloso tiempo que tú has dedicado, Señor, para nosotros. Porque no somos nosotros el que destina este tiempo, Señor. Eres tú, Padre Celestial, quien en tu misericordia, Señor, nos permite, Señor, reunirnos en esta preciosa noche. Señor, bendigo las vidas de mis hermanos. Bendigo, Señor, sus fuentes de empleo. Bendigo su salud. Bendigo a sus familiares, Señor. Bendigo sus almas y sus espíritus, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque sin tu voluntad, Señor, sin tu misericordia, no podríamos estar reunidos en este momento. Te pido y te suplico, Señor, que quites toda distracción que pueda haber en este momento, Señor. Que nos hagas libres, Señor, para escuchar de tu palabra, para poder sentir, vivir, Señor, deleitarnos en tu Santo Espíritu, Señor. Te suplico que todo lo que ha pasado en este día sea borrado, Señor, y que lo único que tengamos en nuestra mente sea tu santa presencia, Señor. Te pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho, por las malas palabras, por las malas situaciones, como nos hemos comportado, Señor, tal vez el mal testimonio que damos de pronto sin darnos cuenta, Señor. Perdónanos, Papito Dios, limpia nuestras vidas, por favor, te lo ruego, te lo suplico, Señor. Sé que no merecemos estar junto a ti, Señor. Sé que no merecemos nada de lo que nos das, pero aún así, Señor, suplicamos por tu misericordia, suplicamos por tu amor, suplicamos por tu santísima presencia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por este grupo. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor, y por las personas, Señor, que te escucharán en un futuro. En el nombre de Cristo Jesús nos deleitamos en tu presencia, Señor, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien, Señor, se pasee por nuestras mentes, nuestros corazones. Ábrelos, Señor, a tu palabra y a tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te damos la bienvenida. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, qué bendición tan grande de verdad poder compartir de este tiempo con ustedes y con el Santo Espíritu. Pues precisamente hemos venido teniendo unas charlas, unas enseñanzas muy edificantes, pues eso es lo que me ha pasado a mí, me ha edificado esta palabra que el Señor nos ha permitido compartir y pues asimismo espero que haya podido ser para ustedes. Hoy vamos a terminar un gran tema que hemos venido tratando ya hace varias semanas y es sobre la sanidad interior. Vimos, amados hermanos, la necesidad que tiene el ser humano de que limpie su corazón y que no permita que ni el mundo, que ni sus deseos, ni que el enemigo lo afecte de tal manera que se pierda el camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Básicamente ese camino se llama Jesucristo y el resultado de ese camino, o digamos que una de las metas principales, de los objetivos principales, es la salvación. Porque no podemos ser salvos sino por otro más que el Señor Jesucristo. Bien dice su palabra en Juan 14:6, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos puede llevar al Padre. Es el único que verdaderamente podemos encontrar salvación. Hay muchos caminos en el mundo. Muchos caminos dicen que se puede llegar a Dios, que se puede llegar supuestamente a una felicidad, a un nirvana, a un éxtasis, a una felicidad completa. Pero eso no es verdad. No hay nada más lejano que esas palabras. ¿Por qué? Porque nada de eso nos hace plenos.
nada de eso nos hace gozosos. Y debido a que el hombre está imposibilitado a ser feliz, a ser gozoso, pues es necesario que restaure su corazón, porque algo que no le permite llegar a los pies de Cristo verdaderamente es un corazón dañado, es un corazón triste, es un corazón que está sucumbido en la culpabilidad, en el rechazo, en el pecado. Y eso es lo que hemos estudiado, precisamente esos tres temas. Y hoy finalizamos hablando del Espíritu Santo, que han sido las últimas charlas, debido a que nada se puede lograr si Él no lo permite que lo hagamos. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Habíamos dicho en una de las reuniones que mi intención no es demostrar si el Espíritu Santo es Dios. La verdad, eso es innecesario. Él solo, él solito, habla por sí mismo. Él no necesita que ninguno de nosotros lo defienda o que demuestre su existencia, aunque lo podemos hacer y la palabra de Dios nos lo permite llegar a evidenciar. Pero este estudio no quería hacer eso, pero sí quería demostrar que ninguno de nosotros puede llegar verdaderamente a una restauración completa si no permite que el Espíritu Santo sea quien toque su corazón, quien cambie su vida. Es importantísimo que todo creyente entienda que sin el Espíritu Santo es imposible llegar a Dios. No se puede, no es posible. Entonces veníamos tocando 5 temas respecto al Espíritu Santo y sus ministerios muy importantes. Hemos visto 3. Los primeros temas que vimos fue que el Espíritu Santo nos regenera, que el Espíritu Santo cuando toca el corazón del creyente lo saca de ese mundo de destrucción en el que se encontraba, de ese mundo de pecado, ¿sí? De error, y que ahora esa persona es transformada y ahora esa persona ha llegado a una nueva vida. Ahora por eso se puede decir que la persona ha nacido de nuevo. ¿Quién qué? Quien cree en el Señor Jesucristo se arrepiente de sus pecados solo con fe. No necesita hacer nada más para ser salvo, ni para ser una nueva criatura. Creer en el Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, aparte de realizar ese cambio en nosotros, porque no somos nosotros los que cambiamos, es el Espíritu Santo el que nos restaura y nos cambia. Eso es importante entenderlo, porque si fuéramos nosotros, quiere decir que yo soy salvo por mis obras, por mis fuerzas, y eso no es verdad, eso no es lo que me enseña la palabra. Entonces Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos permite ser regenerados. ¿Porque estamos qué? Porque estamos sencillamente hundidos en la maldad. Somos unos degenerados. Eso lo entendimos muy explícitamente y hondamos muchas veces y hablamos sobre cómo lo hace, cómo lo regenera el Espíritu Santo a ese nuevo creyente, a ese nuevo hermano en la fe. Eso es importante que nosotros lo entendamos. El Espíritu Santo es quien le da vida al nuevo creyente. Entonces, el espíritu de la persona que está en el mundo, ese ser está muerto, pero el Espíritu Santo nos saca de esa muerte y nos lleva a vida nuevamente. Después vimos que el Espíritu Santo adopta al creyente como miembro de la familia de Dios. Ahora yo sí puedo decir que soy hijo de Dios. Cuando yo estoy en el mundo, no. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, sí, pero yo soy un hijo de Dios. Entonces, yo lo que me pregunto a mí mismo es si esta persona dice esto y si esto es cierto, quiere decir que el Espíritu Santo reside sobre esta persona. Quiere decir que esta persona está llena del Espíritu Santo. Porque de lo contrario, ¿cómo va a ser miembro de la familia de Dios si todavía no ha recibido de Cristo, si todavía no tiene al Espíritu Santo? No se puede. Y ese es el engaño de Satanás, que nos dice y nos hace creer que nosotros conocemos a Dios, que nosotros amamos a Dios, pero cuando nos colocamos en ese espejo que es la palabra, no una persona que venga a hablarles, no, la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es así, que de pronto hay muchas áreas, que de pronto no sé ni quién es Dios. Cuando hagan el ejercicio y pregúntenle a alguna de estas personas qué conocen de Dios, qué saben de Dios, no me refiero a los versículos, claramente no,
Me estoy refiriendo a qué caracteriza a Dios. ¿Qué hace a Dios tan especial? ¿Qué hace que Dios sea Dios y no esos ídolos de otras religiones o de otras sectas? ¿Por qué Dios es solamente Dios y por qué solamente llegó a Dios por el Señor Jesucristo? Si esa persona tiene a Dios en su corazón, si tiene a Cristo, al Espíritu Santo, claramente va a poder responderte. Si no, no es para juzgar ni para condenar. Ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad para que el Espíritu Santo pueda tocar ese corazón. Recordemos que esto no se hace para juzgar ni para condenar, pero sí para mostrar que es necesario tener al Espíritu Santo, tener a Dios. En ningún momento estas charlas tienen por objetivo condenar o creernos más que los otros, porque no se nos debe olvidar del mundo del que nos sacó el Señor Jesucristo y que tal vez nosotros éramos mucho más pecadores que de pronto que esa persona que estamos viendo o que estamos juzgando. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Veíamos que un tercer punto para que la persona sea regenerada es que tiene que vivir en justicia y santidad. Y pues como dijimos que la persona no puede hacerlo por sí sola, necesita del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es quien ahora lo guía. Ahora ese nuevo creyente es quien está viviendo una vida de santidad y que todo lo que hace está basado en Dios, en cómo actuaría Dios, cómo quiere Dios que yo actúe. ¿Y cómo veo eso? Yo reflejando la palabra de Dios en mi vida. Ahí yo puedo ver qué tan justo supuestamente soy. Bueno, comparémonos con la escritura. Claramente no llegaríamos ni a los talones de lo que dice ahí, pero no importa, porque la palabra de Dios también me dice que nosotros debemos buscar ser o llegar a ser como el Señor Jesucristo en estatura y plenitud, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? En tener esa sed, hambre de buscar a Dios siempre. Eso es lo que Él quiere. Después de esto vimos que la morada del Espíritu Santo ahora somos nosotros, que cuando yo he sido regenerado, ahora el Espíritu Santo vive en mí, reside en mí. Entonces, esto no es cualquier cosa. Yo por eso tengo que aprender a valorar este tabernáculo que me dio Dios, este cuerpo de huesos, de carne, de tejidos, y que todo lo que haga debe darle gloria y honra al Señor. Ay, ¿cómo así? Pero espere, yo me tatúo aquí en un brazo que diga amo a Dios. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere que muestres cosas que tú no vives, que tú no haces. Les decía, les ponía de ejemplo que yo desafortunadamente en mi vida pasada, yo me tatué. Yo estoy tatuado, tengo partes de mi cuerpo con tatuaje y me pesa cada vez que el Señor me muestra ese gran error que cometí. Y que de ahora en adelante, desde que yo le entregué mi vida a Cristo, pues claramente esto ya no está en mi vida. Y pongo, digamos que en primera práctica el tema de los tatuajes, porque es que estamos hablando de la morada del Espíritu Santo. Yo tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo, pero no solamente en el exterior, sino en el interior, que es aún más importante. Porque podemos encontrar una persona, como les digo, que esté totalmente tatuada, pero que viva el Evangelio mucho mejor que lo que nosotros decimos vivir. Entonces vemos que el exterior no es tan importante. No digo que no sea importante, pero no es lo primordial en la vida del cristiano. No lo es. Lo primordial es su interior, porque de ahí dice la palabra que correrán ríos de agua viva, dice el Señor Jesucristo. Entonces, entendíamos que el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, ¿cierto? Ahora el Espíritu Santo es partícipe de absolutamente todo lo que yo haga. Y por eso el Espíritu Santo vive para siempre en el creyente. Quien ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo jamás, jamás se va de él. Eso lo vimos. Eso lo vimos. Quien quiera escudriñar un poquito sobre dónde están las citas, los invitamos a que entren al canal de YouTube y puedan escuchar las anteriores enseñanzas. Ahí está explicado todo esto que estoy hablando. Solamente lo estoy diciendo para poder entrar nuevamente en contexto. Teniendo en cuenta
todo lo anterior, pues vimos que el Espíritu Santo en nuestra última enseñanza nos bautiza, que nosotros debemos entender que el bautismo se refiere a sumergir y que nosotros al recibir al Espíritu Santo es como si nosotros hubiésemos sido crucificados con el Señor, nos ponemos en pos de esa muerte que Él hizo, o sea, reconocemos que Él murió por nosotros en la cruz, que Él tuvo que pagar el precio por nuestros pecados, pero que gracias al Espíritu Santo, Él resucitó al tercer día y que el bautismo que hablábamos que no era por aspersión, que es botar agüitas así con un aparatico, no me sé el nombre, para rociar el agua, la supuesta agua bendita, entonces eso era bautizar. Eso no es bautizar. Bautizar está hablando de sumergir, pero aquí no estamos hablando de el bautismo en agua, que es el bautismo de Juan, Juan el Bautista, por eso de ahí viene la palabra, ¿sí? Sino que estamos hablando de sumergirnos en el Espíritu Santo. O sea, que estemos completamente en el Espíritu Santo y que Él esté en nosotros. Por eso ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, si ustedes miran las partes de su cuerpo, no están una en un lado y otra en otro. ¿A qué me refiero? Que no tienen una mano por allá guardada en un cajón, un pie por allá en el baño, la cabeza por allá debajo de la cama, aunque pareciese muchas veces que fuese así, pero no, físicamente no es, ¿cierto? Y todas las partes de nuestro cuerpo están interconectadas. La palabra de Dios nos dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Son cada uno de nuestros hermanos y nosotros hacemos parte de ese cuerpo de Cristo. Tenemos una misión, tenemos un objetivo, una razón por la cual Dios nos está dejando en este momento vivir. Es importante que entendamos que nosotros tenemos que cumplir unos objetivos. Por allá, cuando uno lee la parábola de los talentos, en Mateo, en capítulo 25, uno se da cuenta que el Señor nos entregó unos dones y que esos dones me los dio porque yo soy parte de la obra, del ministerio que Él instituyó. Soy parte del cuerpo de Cristo y que si no los uso de la manera correcta, pues voy a tener que darle de igual manera cuentas a Dios y pues cada uno pasará por el fuego y será juzgado con base a sus obras. Eso dice la palabra. En ese orden de ideas, amados hermanos, entramos a nuestro tema final en la noche de hoy. Hoy vamos a ver los dos puntos restantes, que son el sello del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a aprender un poco, claramente, pues este tema es muy profundo, muy extenso, pero aquí vamos a intentar que el Espíritu Santo nos dé por lo menos unas pinceladas y podamos tener las bases para que cuando nos hablen y nos pregunten qué es eso del sello del Espíritu Santo, qué es eso de la llenura, porque muchas veces se confunde con el bautismo, se piensa que es lo mismo, pero no es así. Entonces vamos a comenzar. Entonces, como cuarto punto, el cuarto ministerio del Espíritu Santo es el sello del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, donde siempre tenemos que ir, en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 22, el apóstol Pablo nos dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras es el pago inicial. ¿Por qué? Por ser salvos, que es recibir al mismo Espíritu Santo. Esta es la explicación, se las coloqué para que la podamos entender. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros nos demos cuenta, ¿sí?, que Dios nos está reclamando como suyos. Cuando nosotros vamos a una notaría
y nos colocan un sello en una hoja, se le está dando la validez que se requiere de una forma legal para acreditar que ese documento lo que dice es verdadero, que lo que se plasmó en ese papel es cierto. El Señor hace algo similar en nosotros. Nos sella con las arras del Espíritu Santo y esas arras lo que confirman es que ahora somos de Dios, que ahora le pertenecemos a Dios y que ahora Dios vive en nuestros corazones. De pronto los que se han casado entienden un poco más este tema de las arras, porque normalmente cuando se mandan a hacer los anillos, nos entregan el anillo de matrimonio y entregan unas arras que es como un polvito, ¿sí? Y eso se guarda, normalmente eso se guarda como recuerdo, como primicia, entendiendo, ¿cierto? Que somos primicia para Dios, porque recordemos que el pacto del matrimonio lo hacemos ante Dios. Entonces, asimismo, este sello y estas arras, el Espíritu Santo es la promesa que hizo el Señor Jesucristo, esa primicia de consolación en que no estaríamos solos nunca, nunca. Yo sé que hay momentos muy difíciles, muy terribles, en el que podemos llegar a pensar que el Señor no está con nosotros, que nos está castigando de una forma que no entendemos, que lo que nos pasa en nuestras vidas, esas cargas económicas, familiares, de salud, personales, en el trabajo, como que Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo busco tanto de ti, ¿por qué me pasa esto? Pues debemos entender que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, conforme al propósito con que hemos sido llamados. Eso dice Romanos 8:28. Entonces, debemos entender, amados hermanos, que esas arras, esas primicias, ese pago inicial por nuestra vida es el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, en Él también vosotros, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, miren, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vuelve y reitera Pablo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Voy a intentarles explicar estos dos versículos, le pido al Espíritu Santo que me ayude porque no es fácil. Lo que está diciendo Pablo aquí, amados hermanos, es que nosotros para recibir el Espíritu Santo tenemos que oír, haber oído antes, pero antes qué, la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Pues es el Evangelio, porque el Evangelio, que quiere decir buenas noticias, es la fuente de salvación. Esa palabra que el Señor Jesucristo nos dio es lo que nos permite conocerlo en este instante. Porque ninguno de nosotros ha visto a Cristo. Ninguno de nosotros ha convivido con Él. Eso solamente lo pudieron hacer los apóstoles. Nosotros, digamos que tenemos una tarea, entre comillas, un poco más difícil, pero a la vez, cuando vemos las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, pues vemos que no es difícil creer en lo que dice la palabra de Dios, porque son verdades, porque vemos cómo cambia personas, cómo restaura corazones, cómo hace milagros que ni nos imaginamos, que cuando suceden lo único que podemos hacer es postrarnos a los pies de Cristo. ¿Quién no se ha postrado a los pies de Dios? Claro, el que no ha creído en el Evangelio. Ese es el que no se postra, el que no le interesa. Pero nosotros no, a todo lo contrario. Alabamos lo que ha hecho el Señor Jesucristo, todo lo que hizo en su perfecta obra. Por eso dice, y habiendo creído en Él. Miren que dice, habiendo creído en Él. No dice que nosotros tuvimos que hacer algo para ser salvos, no, creer.
Eso es lo que nos pide el Señor Jesucristo, que creamos en Él y que con tan solo eso, todas sus promesas se cumplirán en nuestras vidas. Pero alguno tendrá la pregunta de cómo es posible o cómo puede ser verdad que todas las promesas de Dios se cumplan cuando yo creo en Él, si cuando yo recibo de Cristo me persiguen, me maltratan, me ultrajan, me echan del trabajo, me golpean, mi esposa me dejó, mis hijos me detestan, no tengo amigos, todo el mundo me dio la espalda, no tengo trabajo, no tengo con qué comer. Y se pregunta esta persona, y yo me llegué a hacer esa pregunta porque me pasó, y dije, pero todo esto son las promesas de Dios. Y lo que pasaba es que no entendía el versículo que sigue, porque todavía no había recibido el Espíritu Santo. Fue después de entender y después de entregarle verdaderamente mi vida a Cristo. Y es ese versículo 14 que es un poco complicado de entender. Y es que dice que las arras de nuestra herencia, que el Espíritu Santo es que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amados hermanos, ¿qué sucede? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser redimidos en nuestra totalidad. Eso quiere decir tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestra alma y espíritu. Resulta que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y recibimos del Espíritu Santo, es transformado, es cambiado nuestra alma y nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo no. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo todavía se enferma, todavía envejece y todavía muere. Hay una promesa que nos dice que eso va a cambiar, que el Señor va a transformar nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos, que va a ser tan rápido que no nos vamos a dar cuenta. Eso puede ser o cuando venga el Señor Jesucristo en el arrebatamiento o después de que hayamos muerto, que el Señor Jesucristo nos reviva y ahí en las nubes nos transforme. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 4 de los versículos 13 al 18. Y eso también está escrito en el libro de Primera de Corintios. Eso también nos lo dice, que nuestro cuerpo va a ser transformado. Capítulo 15, si mal no está mi memoria, versículos 51 y 52. Entonces es importante que entendamos que por eso el Espíritu Santo son las arras. Recuerden, las primicias, porque todavía falta. Hay un paso muy importante para que en nuestra plenitud podamos estar en presencia de Dios. Nosotros vamos a tener un cuerpo como el del Señor Jesucristo. ¿Cómo? No igual, como el del Señor Jesucristo cuando ascendió a los cielos. Eso es un cuerpo glorificado, pero solamente va a pasar después de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Entonces es importante entender la importancia de tener al Espíritu Santo, porque el que no tenga el Espíritu Santo pues no va a vivir esto. Es una promesa y muchos dicen que estamos locos, que cómo vamos a creer en semejantes cosas, pero yo prefiero creer en esta promesa que en creer que sencillamente me muero y me aniquilan, que no sigue nada, que no hay nada, que después de la muerte no hay nada, que vinimos acá sencillamente a comer, a beber, a engordar y a morir y ya, no más. A mí me queda más difícil creer en eso. Y yo estoy convencido de que las promesas de Dios se cumplen y que Él en su misericordia hará eso no solo en mi vida, sino en todo aquel que lo reciba. Efesios capítulo 4 versículo 29 al 30 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren que aquí Pablo reafirma lo que les estaba diciendo, para el día de la redención, ese día completo, ese día en el que vamos a ser redimidos completamente, ese día en el que el Señor Jesucristo vendrá entre las nubes y a la final trompeta
Él vendrá, primero resucitarán los que hayan muerto y hayan creído en Él, después nosotros, si estamos vivos, y seremos llevados para estar con Él por siempre y por la eternidad. Y después vendrá la tribulación, el apocalipsis. Algunos creen, algunos no creen. Bueno, cada quien en su corazón decidirá. Pero es importante entender, amados hermanos, que si nosotros ahora somos posesión, recordemos que estamos hablando del sello del Espíritu Santo, pues amados hermanos, si nosotros ahora hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, ¿cómo es posible que todavía hagamos lo mismo que hacíamos en el mundo? ¿Cómo es posible que todavía seamos groseros? ¿Cómo es posible que de nuestra boca salga maldición hacia un hermano? ¿Cómo es posible que odiemos al otro? ¿Luego no se supone que hemos recibido al Espíritu Santo? ¿O será que más bien tengo que meditar en la palabra de Dios y permitirle que Él trabaje en mi vida para que verdaderamente yo sea regenerado? Porque de pronto todavía no lo he sido. Esto es importantísimo. ¿Todavía hablo o digo palabras de doble sentido? ¿Todavía hablo basura en mi boca? ¿O de mi boca verdaderamente sale es Cristo? Por eso Él dice, en su palabra dice que lo profundo del corazón habla la boca. Y que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que está dentro de su corazón. Entonces, si nosotros hablamos, gritamos, peleamos siempre, no digo que esto no pueda ocurrir, en algún momento, pues de pronto vamos a tener algún mal día, ¿cierto? Pero por eso la palabra dice, airéis, pero no pequéis. Pero si yo me la paso siempre, si esto es habitual en mí, pues yo tengo que revisar, porque si no tengo al Espíritu Santo, muy posiblemente yo no he nacido de nuevo. Es más, no ha nacido de nuevo la persona. No puede ser posible, porque contradice la palabra. ¿Sí? Al que tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo. Y viceversa. ¿Por qué? Porque fuimos sellados para el día de la redención. Y yo quiero que todo aquel que escuche este audio y que esté en este momento sea llevado por Cristo y nos veamos en el momento de la redención completa. Es aquí donde llegamos a uno de los puntos finales. Y no porque sea el final quiere decir que sea menos importante. Les soy honesto, para mí personalmente este es uno de los puntos más importantes y de los que más añoro día tras día para que se cumpla en mi vida. Y es la llenura del Espíritu Santo. Y hoy ruego y clamo y hago una oración, Señor Dios Todopoderoso, para que seas tú entrando en nuestras vidas, Señor, y permitiéndonos entender de qué se trata tu llenura, amado Rey, en estos cortos minutos, Señor, Dios mío. Te lo suplico, por favor. Lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, es que el nuevo creyente comienza a experimentar por primera vez la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que estamos hablando del nuevo creyente, porque acá hay muchos hermanos que han llegado por primera vez, de pronto nunca les habían compartido, otros de pronto llevaban mucho tiempo, pero hasta ahorita de pronto verdaderamente están dedicando su vida a Dios, y otros vendrán y llegarán con la gloria de Dios y su misericordia a sus pies. Entonces el nuevo creyente empieza a experimentar. Uno de los ejemplos más, digamos que, valerosos, importantes y resaltados en la palabra de Dios referente a cómo es la llenura del Espíritu Santo y por qué no se puede confundir con el bautismo, está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 4, nos dice lo siguiente, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quién eran todos esos que dice la palabra? Pues eran los apóstoles y los 120 en total, ¿cierto? Los que estaban por allá en el aposento alto. Dice, y de repente, miren, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amados hermanos, cuando estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida por medio de situaciones sobrenaturales que no entendemos muchas veces. Pero esto no quiere decir que si no pasa algo sobrenatural, yo no tenga la llenura del Espíritu Santo. Ese es uno de los errores más comunes. Y aquí viene una práctica terrible en muchas de esas supuestas iglesias cristianas que supuestamente dizque tienen al Espíritu Santo y malinterpretan estos versículos en donde vemos pastores con sacos dándole latigazos a los demás. No sé dónde ven eso en la palabra, porque yo por ningún lado lo veo. No lo he leído, la verdad, y no está ahí, en donde tengan que darle sacazos a los demás para sacarles disque los demonios a punta de eso, o a punta de juete. Yo nunca vi, no he leído el primer versículo que me diga que el Señor Jesucristo sacó un demonio dándole latigazos a los demás, o pasándoles por encima, o acostándolos en una hilera y botándolos, o creyéndose en superhéroes y que tienen poderes de no sé cómo, y que levitan y sacan demonios y son capaces de hacer aparecer plata y que ven, porque todo desafortunadamente va para allá. Que venga, pacte y verá cómo me convierto en un superhéroe con poderes inimaginables y los empezamos a manifestar. Eso no es lo que me dice Hechos 2 del 1 al 4. La llenura del Espíritu Santo, amados hermanos, no se da de esa manera. Dios se manifiesta de una manera santa y nada de esas porquerías tienen que ver con santidad. Y lo digo así porque es lo que me nace en este momento decir. Esos son porquerías de gente que no conoce al Espíritu Santo y que son puros charlatanes y falsos profetas, que lo único que quieren es destruir la verdadera palabra de Dios. Y eso me entristece en mi corazón, porque muchos en vez de irse ni de salir corriendo, quedan sorprendidos y anonadados de ver absolutamente nada y de ver unos supuestos milagros de una cantidad de gente que les han pagado plata para ir y dejarse convencer y que después los acaben de embaucar. ¿Cuánta gente no ha perdido hasta su casa? Literalmente hasta su ropa interior por esta gente. Y esto es lo importante de entender lo que estamos hablando y lo que el Señor nos está trayendo en esta preciosa noche. El Espíritu Santo y la llenura, amados hermanos, se da en oración. Se da en oración buscando de Dios, buscando de su presencia y no para que yo levite o yo me eleve en el aire. Dígame eso, ¿a quién salva? Si una persona me ve haciendo eso, si pudiese uno hacer eso, dígame eso, ¿qué tendría de santo o de justo? ¿O por dónde se ve el evangelio de ahí? Eso no es. El Espíritu Santo quiere que oremos, que busquemos de Él, que busquemos de su presencia. Pero como aquí dice, como de un viento recio que soplaba, entonces cualquier cosa que se le parezca ya lo asimilamos con que es el Espíritu Santo. Entonces hay un temblor, el Espíritu Santo. Es un huracán, el Espíritu Santo. Y, y debemos tener cuidado porque la palabra de Dios también me dice que hay un pecado que no se perdona. Y lo dijo el Señor Jesucristo. Y se llama la blasfemia al Espíritu Santo. Ojo, y la blasfemia está dado en que pasan situaciones que no son de Dios y se le atribuyen a Dios. O que son de Dios y se le atribuyen a Satanás. Ojo con eso. Tenemos que tener mucho cuidado, esto es muy serio. Pero dicen que estas personas que estaban buscando al Espíritu Santo de verdad, de corazón, porque de verdad estaban en el anhelo de su presencia, llegaron como unas lenguas repartidas como de fuego. No es que llegó una antorcha y se les paró en la cabeza. No. Ahí dice como de fuego. No quiere decir que fuego se le paró, se le puso en la cabeza.
o que se le incendió los pelos. No, eso no está diciendo. Quiere decir que el Espíritu Santo reposó sobre su conocimiento, reposó sobre su mente y les permitió hablar en otras lenguas. Ahora, aquí hay una discusión muy grande y teológica en donde muchos dicen, no, es que empezaron a hablar lenguas que nadie conocía, que nadie sabía. Es que miren que debemos hablar, cuando uno habla en lenguas, uno habla idiomas que nadie le entiende, pero esto es falta de leer el capítulo completo. Porque es que más adelante nos dice la palabra de Dios que estas lenguas eran idiomas que estaban hablando. Recordemos que en donde estaban en Jerusalén, en el aposento alto, ahí se reunían muchas personas que venían de muchas partes del mundo. Entonces lo que hizo el Espíritu Santo es que les permitió a todas estas personas hablar en los idiomas de esas otras personas que estaban cerca, para que los escucharan, para que los escucharan. Escucharon el Evangelio en su idioma. Dígame qué sentido tiene que yo en este momento me ponga a hablar en un idioma que ustedes no entienden. Ustedes van a decir que yo estoy loco. Si nadie lo entiende, ¿para qué? Eso es lo que nos recalca Pablo. Nos dice, tengan cuidado y no se dejen engañar tampoco en esas iglesias donde a cada rato, en cada momento les están hablando en lenguas, en idiomas que nadie entiende, que ni el que mismo las está hablando no entiende. La palabra de Dios y Pablo nos dice que es mejor no usarlas, que si no hay intérprete es mejor no hacerlo, porque eso va a distorsionar al que llega por primera vez y el que no conoce de Cristo. Imagínense en una persona que no conoce de Dios, llega a uno de estos sitios y encuentra a una cantidad de personas hablando una cantidad de cosas que ni se sabe qué es lo que están diciendo, no se sabe absolutamente nada y pensamos que estamos hablando en lenguas y que estamos llenos del Espíritu Santo, cuando ni siquiera lo entendemos. Y este nuevecito que está llegando no entiende y lo confunden. Y dicen, ¿sabe qué? Yo no voy donde estos locos. Yo prefiero ir a la discoteca, que no entiendo la música que escucho, pero por lo menos sé que es para bailar. O sea, así podemos llegar a afectar a una persona. O sea, esto es muy, muy, muy importante. Esto es muy serio. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no se puede confundir con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo ocurre una vez. Yo soy bautizado por el Espíritu Santo una vez. Porque el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces murió? Una vez. Entonces yo no me puedo estar bautizando una cantidad de veces porque sencillamente no lo estoy haciendo. Y tampoco puedo confundir la llenura, porque la llenura es tener la presencia completa del Espíritu Santo. Hechos 4:31 me dice, cuando hubieron orado, fíjense, orado, amados hermanos, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces miren que muchos de acá dicen, no, pero es que mire que es cuando tiemblas el Espíritu Santo, lo que hablábamos anteriormente. No, no señor, está diciendo que el Espíritu Santo se manifestó no porque temblara, sino porque todos los que estaban ahí hablaban que con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es con denuedo? Con autoridad, con conocimiento, con sapiencia. ¿Sí? Eso quiere decir de nuevo que el Señor nos usa de una manera que no entendemos, pero nos da tanta claridad en lo que estamos haciendo que aunque puede que ni me sepa X o Y situación de la Biblia, el Señor, el Espíritu Santo la pone en nuestra mente, ¿sí? Y nos permite compartirla o explicarla de una manera locuaz, de una manera inteligente, pero sobre todo de una manera sabia. Si no hay sabiduría en lo que decimos, eso no es de Dios. Por último, vemos que el creyente que practica el pecado, amados hermanos, contrista al Espíritu Santo y por ende no va a poder ser lleno del Espíritu. Esto es importante. Nosotros nos podemos equivocar, sí. Podemos cometer errores, sí. Es cuando digo podemos,
no estoy diciendo a que lo debamos hacer, sino a que los vamos a cometer, que no, ¿quién quiere defraudar a Dios? Yo no quiero. Yo creo que el que ha nacido de nuevo, cada vez que se equivoca le duele muchísimo en su corazón y es por eso que siempre llega allá en su intimidad a derramar sus lágrimas ante Dios pidiéndole perdón, porque somos pecadores. Eso es lo que sentimos cuando verdaderamente sabemos que nos equivocamos. Pero el que está dedicado al pecado debe tener cuidado. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es muy, muy importante, amados hermanos, que entendamos que no debemos contristar al Espíritu Santo, que no debemos pecar deliberadamente, que nos vamos a equivocar, sí, pero no podemos pecar. No podemos pecar en el hecho de que, bueno, pues como yo tengo el Espíritu Santo, entonces voy y me tomo una cervecita, que es una cervecita, ¿eso qué daño hace? O voy y me bailo una cancioncita, que eso, o voy y me doy besitos con mi novio, que eso darme besitos con mi novio, como no estamos casados, eso está bien y eso es permitido. Ahí es algo pequeñito, no, amados hermanos, eso contrista al Espíritu Santo y lo contrista a tal manera que podemos llegar a terminar apagando el Espíritu Santo. Y aquí debemos tener muchísimo cuidado. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando nosotros, hagan de cuenta que el Espíritu Santo es una llama que está dentro de nosotros muy, muy, muy grande. Muy grande. Recuerden que Él no se va. Él no se va. Él está ahí, al que verdaderamente ha recibido a Cristo. Pero si nosotros en algún momento como que nos desviamos, como que empezamos a hacer cosas que no, como que cada vez que el Espíritu Santo me dice, oiga, eso no se hace, no haga eso, hombre, que mire lo que le va a pasar, no haga eso, no haga eso, pero nosotros terminamos haciéndolo, pues Él se va a contristar. Y empieza a que esa llama que era grande ya no sea tan grande, ahora sea más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, hasta que ya casi que ni la apaguemos. Cuando aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu Santo, se refiere no a que el Espíritu Santo se pueda apagar. ¿Quién podría apagar a Dios? Eso no se puede hacer. Se está refiriendo a que cada cosa que yo hago deliberadamente mal va a hacer que el Espíritu Santo sí se aleje de mí, a tal modo que en algún momento ya ni lo voy a sentir. Eso es lo que muchas veces nos pasa, que decimos, oiga, pero es que yo ya no siento la presencia de Dios, ya las alabanzas no me pasa nada, en las oraciones no siento a Dios, cuando leo la palabra no está Dios. Revisa tu vida, a ver si será que es Dios el que se alejó o que tú con tus acciones, claramente ahí me incluyo yo, David, estoy haciendo que el Espíritu Santo pues sencillamente me deje hacer mi voluntad permisiva y que ya pues sencillamente las consecuencias pues yo tenga que asumirlas como son. Amados hermanos, le doy gracias al Señor Dios Todopoderoso. Le pido que en su misericordia esta enseñanza de verdad haya llegado a sus corazones, así como ha llegado a mi corazón, muchísimo más. Que entendamos que el Espíritu Santo verdaderamente nos ama, que Él lo único que quiere es regenerarnos, vivir en nosotros, bautizarnos, sellarnos y cuantas veces sean necesarias, llenarnos de su Santo Espíritu. La llenura del Espíritu Santo se da muchísimas veces. ¿Cuántas? Cuantas veces nosotros busquemos de Él. Él en su misericordia nos permitirá estar llenos de Él. Dios mío, Todopoderoso, te doy gracias por este momento, que seas tú tomando control de nuestras vidas y de todo lo que hagamos. Que todo lo que pongas en nuestro corazón sea para darte gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén.